Listo. Les voy a compartir la presentación que he preparado para esta tarde. Pantalla. Quitemos esto, esto. Y bueno, para el día de hoy, la idea de este encuentro es trabajar un poquitico en la conceptualización de la planificación y la explotación de redes. O sea, cuando ya hemos logrado concebir un problema del índole de un servicio telemático y poder llevar nosotros a la realidad creando la infraestructura con la respectiva arquitectura para la solución de ese problema. A grosso modo, vamos a ver algunos de los elementos que allí requerimos nosotros para poder comprender muy bien el funcionamiento de un sistema telemático, que es obviamente basado en crear una infraestructura, perdón, para posteriormente dejar una arquitectura en funcionamiento. ¿Quién quiere avanzar? Así. Entonces, la agenda es trabajar conceptos sobre la planificación y explotación de redes, revisar la actividad y preguntas por parte de ustedes. Entonces, para iniciar la conceptualización, voy a meterme en esta imagen. Esta es una imagen que he tomado desde hace algunos años. Me ha gustado mucho plantear cómo uno concibe, diseña, implementa y opera, siguiendo el sílabo del CDO, la planificación de una red. O sea, no es algo casual, no es algo que es porque yo creo que es así, sino que tiene unas reglas de juego normalmente claras. Y se establecen a partir de lo que, si tuviésemos un cliente, nos demandaría para que le hiciésemos a él. Entonces, lo primero que tenemos, a ver si puedo conseguir aquí un lapicito de color, un puntero láser. Entonces, nosotros tenemos la entrada a nuestro proceso. Y esa entrada a nuestro proceso, ¿qué es lo que se nos pide? Se nos pide, pues, establecer un problema, conocer las condiciones iniciales, conocer el flujo de datos y cuáles son las políticas que existen para ese tipo de problemas que tenemos. Sobre este pedazo de aquí, o sea, en esta área de trabajo, pues aquí tenemos los componentes, el proceso, sus componentes y sus productos. En esta columna de aquí tenemos todo lo que es la modelación y la simulación, y aquí la gestión del riesgo frente al desarrollo de una solución de un servicio telemático. Entonces, como ya conocemos que por lo menos mínimo requerimos 4 elementos de entrada, y vuelvo y repito, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Normalmente el problema lo tiene el cliente y las condiciones iniciales no las da el cliente. ¿Cómo determinamos nosotros el flujo de los datos? Porque recuerden que tenemos un servicio telemático por lo cual van a circular datos y cuáles son las políticas que existen. Después de eso, ¿qué hacemos nosotros? Una vez nosotros hemos recibido esta parte del cliente, pues tenemos que hacer un análisis del proceso. Entonces, hacemos unos requerimientos para el desarrollo, hacemos un análisis del flujo de tráfico, desarrollamos el primer modelo y desarrollamos los primeros riesgos para el consumidor. Y además, pues nosotros también podríamos evidenciar de cierta manera los riesgos que como diseñadores tendríamos o como generadores de la solución tendríamos frente a estos casos. Entonces, una vez tenemos analizado el proceso, pasamos a analizar el producto. Entonces, en este análisis del producto tenemos dos elementos fundamentales. ¿Cuáles son las especificaciones del requerimiento y cuáles son las especificaciones del flujo de datos? Entonces, para este análisis, pues tenemos unos requerimientos que han salido de todo este análisis del proceso y de las entradas que tuvimos de nuestro cliente. ¿Cuáles son los servicios que queremos presentarle al cliente o queremos a través de la infraestructura de telecomunicaciones generar pues el servicio telemático que se requiere?
cuáles son los requerimientos de los bundles y dónde está localizada la información. Ese es uno de los puntos a veces álgidos cuando uno quiere hacer una planeación real. ¿Dónde o desde qué parte voy a tomar yo la información que voy a llevarla a través de un flujo de tráfico y que debo generar y diseñar el archivo y toda la validación de dicha información? A la vez, pues aparece en el modelamiento, pues toda la validación del flujo de tráfico y todo el análisis de riesgo. Fíjense que ese es el punto fundamental. Aquí es donde nosotros empezamos a crear o a construir o a diseñar dos elementos. Uno, la arquitectura de lo que realmente requerimos, y otro, la infraestructura de lo que requerimos, y por último, la arquitectura. La arquitectura está más dada ya a la planificación, cómo es que va a funcionar, y la infraestructura es cómo se va a soportar ese servicio que queremos entregar. Entonces, fíjense que el siguiente proceso se llama el proceso de arquitectura. Entonces, hacemos las evaluaciones de las especificaciones requeridas, establecemos unas relaciones de desarrollo entre los diferentes elementos, tenemos un modelo que ya lo hemos refinado, o sea, ya le hemos ido quitando un montón de aditamentos que la validación podía generarnos más problemas, o ajustamos algunos procesos que no están entregando bien, por decir algo, la conversión de algunos datos, de las etiquetas que estamos colocando en algunos datos cuando queremos que viaje de un sitio a otro e identificar esas etiquetas, y hacemos toda la tarea o todo el ajuste a los riesgos. Fíjense que en esta arquitectura del proceso es donde nosotros ya empezamos a tener un elemento totalmente identificado, ya conocemos cada una de sus partecitas. Y entonces, esas partecitas se conocen como la arquitectura del producto. La topología, si va a ser en mallas, si va a ser estrellas, si va a ser en anillo. La tecnología que vayamos a utilizar, si vamos a utilizar, si estamos hablando de IoT, vamos a utilizar dispositivos meramente IoT o podemos hacer combinación de redes de nodos, de sensores inalámbricos. Pido excusas si se escucha un ruido de fondo, sino que está aquí en la universidad, están trabajando por un tema de un techo y generan mucho ruido. Toda la selección de la tecnología que nosotros requeramos. Muchas veces encuentra uno que le dice, no, es que yo quiero colocar un Arduino Uno. El Arduino Uno tiene 13 puertos. Resulta que la demanda, cuando yo he hecho esa evaluación, o sea, cuando yo he hecho esta evaluación, me dice que yo requiero 18 o 20 puertos para controlar. Entonces, obviamente tengo que seleccionar una tecnología de acuerdo a esta evaluación. ¿Cuáles son los equipos? Pues podemos hablar de tecnologías, digamos, sistemas embebidos, pero podemos pasar a sistemas pequeños como el Raspberry o como los que están apareciendo ahora, microcomputadores en una sola tarjeta, ¿no? Después, el tipo de equipo. En un lado decimos necesitamos un equipo que pueda hacer cómputo local, eso lo otro. Entonces estamos seleccionando la tecnología, si es CBC o un sistema embebido. Y aquí ya definimos, le ponemos el nombre, Raspberry, Arduino, bueno, todos estos que salieron en su momento de tarjetas pequeñas de Intel o de ARM, ¿no? ¿Cuáles van a ser las ubicaciones estratégicas para esos equipos? Si tenemos un sistema que vamos a medir las variables ambientales en una ciudad determinada, pues y nuestra red va a ser una red en la cual vamos a tener un nodo, después de ese nodo un nodo router, después de ese nodo otro nodo router, por un lado van a ir unos, por otro lado van a, y finalmente vamos a tener un gateway. Pues quiere decir que yo tengo que tener claro cómo hacer esa estrategia de localización. ¿Por qué? Porque allí vamos a requerir que los radioenlaces funcionen de manera excepcionalmente bien.
En estos dispositivos de muy bajo consumo y de muy bajo tráfico, también necesitamos que haya unos muy buenos enlaces en la parte de radio de estas soluciones. Después venimos toda la relación de los componentes y finalmente la arquitectura de los bundles. A veces llamábamos nosotros la arquitectura de cada nodo. En el modelamiento y la validación, pues lo que hacemos es validar esa arquitectura y seguimos ajustando los riesgos y en muchas ocasiones redefiniéndolos. Ejemplo, si yo voy a colocar, siguiendo el ejemplo de una red de sensores medioambientales, si yo voy a tener estos dispositivos expuestos al agua, a la lluvia, al polvo, entonces aquí empiezo a redefinir esos riesgos y empiezo a garantizar que debemos de pasar de un tipo de embalamiento, o sea, de un tipo donde yo voy a montar los equipos que tengan la capacidad de protegerlo de estos elementos. Hoy llamamos como un IP66, IP65, que tiene posibilidades de aislamiento de agua, de aislamiento de polvo, cosas de este estilo, ¿no? Digamos, aquí ya hemos dicho cuál va a ser nuestro producto final. Si lo decimos en otros términos, hablaríamos que aquí en este proceso estamos hablando de nuestro producto mínimo viable. O sea, y aquí podemos decir lo que hemos diseñado, lo que hemos simulado o lo que hemos modelado cumple con los requisitos para nosotros poder entregar un producto mínimo viable. Después viene pues, todo el tema de mejoramiento como un proceso innovador. Y por último, pues ya viene la parte final de cómo le entregamos un cliente. Entonces, toda la evaluación con el cliente, todos los layouts de la red construida, todo el modelo refinado y todos los riesgos, el refinamiento de los riesgos, del riesgo, perdón, para su funcionamiento. Entonces, fíjense que aquí en este diseño del proceso, pues ya estamos haciendo los toques finales. ¿Para qué? Pues para entregar a nuestros vendedores, a la selección de equipamientos, a la configuración de los datos, a los network blueprints o como productos de salida, digámoslo así, al plan de componentes y al diseño de los nodos, la validación del diseño y totalmente ajustado los riesgos. Eso es a términos muy generales, porque esto que está aquí es este grafo que lo extraje de este libro, Análisis, Arquitectura y Diseño de Redes de Macado, habla es fundamentalmente de redes de datos. Entonces, pues obviamente habrán algunos elementos en el cual, pues aquí no tenemos pues toda una estructura, una red de datos, pero lo que está fluyendo en esas soluciones son datos. Entonces, cuando uno tiene una ruta de diseño de una red de telecomunicaciones con capacidad de proveer servicios telemáticos, debemos de tener siempre estos pasos, como lo vimos allí, una entrada, pues con todo lo que hablamos, un análisis del proceso, un análisis del producto, una arquitectura del proceso, una arquitectura del proceso, del producto, perdón, diseño de procesos y diseño de productos. Pues fíjense que aquí hemos hecho un resumen de lo que acabamos de mencionar. Entonces, cuando yo tengo que hacer esa ruta de diseño de red, lo hemos dicho en la guía, que es un proceso lógico, reproducible y defendible. Porque, vuelvo y reitero, no es un acto fortuito, no es porque creo yo que es así, sino que la experticia que ya se tiene por parte de ustedes adquirida en los cursos anteriores, la experticia que ustedes tienen en el ejercicio de lo que han venido haciendo en su vida laboral, pues ayudan a tener una claridad cuando yo voy a diseñar una solución para un servicio telemático. Recordemos que el curso nos centramos en eso, en servicios telemáticos. Entonces, debe haber un proceso lógico, como lo mostramos en la primera diapositiva, que pueda ser reproducible para otros servicios similares o servicios telemáticos con otras condiciones dependiendo del cliente y que pueda ser defendible. No que yo empiece a hacer instalaciones y después de que tengo las instalaciones hechas,
verifico que la cantidad de datos que voy a procesar son tan grandes que la red que he diseñado es insuficiente para garantizar ese tráfico de esos datos. Entonces, fíjense que nosotros, aquí me vuelvo reiterativo en explicar esa fase de análisis, o sea, concluyendo las dos o tres filas de la primera imagen, el qué de lo que tenemos que responder, viene el análisis del proceso y el análisis del producto. Entonces, fíjense que el análisis de proceso nos enfocamos en el tráfico y requerimientos de desarrollo. Por eso hablamos de que es planeación. Yo planifico para proveer un servicio, entonces tengo que garantizar como mínimo el 100% más un tanto para que nunca haya bloqueo del servicio. Y ese un tanto depende muchísimo de los análisis que hagamos. Un 20%, un 30%, un 50%, pero eso depende de ese análisis, de esos tráficos puntuales altos que se van a presentar en la red. Por lo tanto, debo haber visto o haber observado un comportamiento de al menos un tiempo interesante que me permita a mí conocer cuáles son esos momentos de picos de tráfico para poder garantizar que en ese momento no haya pérdida. Pero también debemos de garantizar que si ese momento es lejos, lejos, o sea, tiene unas distancias en días muy largos o muy lejos, perdón, pues obviamente no necesito tampoco tener una super red para garantizar ese pico que llega de vez en cuando. Ejemplo, si uno mira cuáles son los días de mayor tráfico telefónico, sea redes móviles celulares o redes fijas, pues los máximos días son los días de Navidad, de la madre, del padre, la mujer, felicitando a las mujeres del curso, eh, ¿no? Todas esas fiestas y festivos, pues el tráfico de ese servicio de voz, que hoy hablaríamos de un servicio telemático de voz, pues son puntuales. Entonces yo no necesito tener una super red para que soporte esos tráficos cuando se dan en el año 4 o 5 veces. Después viene todo el tema de la arquitectura, el cómo se define la topología de formas de red, la tecnología y la ubicación estratégica de los equipos. Y por último, pues la parte técnica, que es la selección del modelo de equipos, planos y datos de configuración, lo que se conoce vulgarmente como el setup. Aquí tenemos un caso de estudio, es Internet de las Cosas en producción, una empresa cualquiera, ¿no? Requiere un cliente nos llama y dice que quiere un monitor en tiempo real y control de una cadena de producción. Entonces vamos a ver los motores, vamos a ver las estaciones con PLC o con control CNC. Vamos a estar tomando datos de cada uno de los elementos que pueden fallar, ¿no? Y entonces armamos toda una solución de monitoreo en tiempo real. Hay muchas tecnologías. Aquí hablamos del paso 4 de la actividad. Para poder responder, pues yo aquí he extraído, digamos, como las más populares, pero si ustedes ven en esta tabla grande, ahí lo que estamos viendo nosotros son la mayoría, por no decirlo, todas las tecnologías que hoy hay, que ahí que existen en el comercio para atender soluciones en IoT, en Internet de las Cosas. Empezamos por redes como Zigbee, que son redes realmente de sensores inalámbricos, Z-Wave, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi iLow, el Triad, el Digimesh, el Wibi, el MIWI, perdón, el Ocean, el Ceflow Pan, el MC-Team, el LoRa, el Sigfox y la Narrowband IoT. Todas estas se tienen. Obviamente para poderlo volver IoT pleno, pues tendremos que tener que su gateway o su coordinador debe enlazarse con otro dispositivo que nos lleve a una red Wi-Fi. Entonces, él, como tal, sirve para redes de sensores inalámbricos. Si yo le quiero proveer esa otra parte para que se convierta en IoT, o sea, que podamos llevar los datos que estamos midiendo a la nube, pues necesito conectar su nodo coordinador a un nodo que tenga acceso a Internet y ese nodo puede llegar
o enviar datos a una base de datos en la nube o en algún alojada en cualquier elemento de la red. Vuelvo y digo, aquí están los que más conocemos, a los que más se han mostrado. Hoy hay un trabajo muy grande de Arduino. Arduino desde hace algún tiempo, finales del año pasado, si mal no estoy, dejaron de ser Arduino solamente y pasaron a ser parte de Qualcomm, que es un desarrollador de microcontroladores, especialmente microprocesadores y microcontroladores para las redes móviles, para los teléfonos celulares en particular. Y ellos hoy han acelerado todo su ecosistema de sistemas de Arduino. Y ya ayer apareció la última oferta que están haciendo, que ya es un equipo que fácilmente compite con las series de Raspberry. Y esos equipos, pues muy seguramente sus costos no van a ser tan elevados, pero con unas grandes capacidades para trabajar. Es más, la última versión que no, en este momento no la tengo, se me ha borrado, Verduino, Verduno, no, diría una bobada. Esos sistemas vienen para trabajar con robots y pueden tener fácilmente implementados los sistemas operativos para robots, o lo que conocemos nosotros como ROCs. Entonces, él, dentro de su propio sistema operativo, que normalmente puede ser Linux o puede ser Ubuntu, pues se instala el ROS versión 2, y nos permitirían hacer un control eficiente de un sistema eh, eh, robótico. Entonces, estas son, digamos, las 4 tecnologías más comunes. Aquí hay unas características claves: muy bajo consumo, corto alcance. Los alcances entre un dispositivo y otro son alrededor de máximo 100 metros. Su red puede ser mallada y son sensores muy cercanos entre sí en una planta de producción. LoRa. LoRa tiene 2 elementos, LoRa y LoRaWAN. LoRa de operar, es de largo alcance y de muy bajo consumo. Permite el monitoreo de activos en áreas extensas, o sea, dispositivos o equipos que están sin ningún cuidado, sin ninguna vigilancia. Podemos establecerle algunos nodos pegados al equipo para que indiquen en cada momento dónde se encuentra. Ahora, Juan, ya es todo un ecosistema que nos lleva a tener almacenamiento en la nube, bueno, y todos los servicios que van después de ahí, el acceso a los clientes, el acceso a las bases de datos, cosas que SafeLoadPan es una red, redes que están basados en el protocolo IPv6. También son redes de baja potencia, están dentro del marco de las normas IEEE para redes de baja potencia, y cuando se requiere que cada sensor, esto lo requerimos cuando no podemos identificar al dispositivo como tal en su huella digital que llamamos nosotros, o en su MAC. Pues aquí lo que hacemos es asignar a cada sensor una dirección IP. Y el Arduino IoT pues es de prototipado muy rápido y es muy versátil, y se permite pues implementaciones personalizadas en pequeña escala. Entonces, esto es como un escenario del ejercicio que queríamos mostrar. Seguimos con cómo profundizamos ese diseño, esa planeación de la arquitectura, el diseño técnico para la cadena de producción. Uno de los elementos, fíjense que volvemos a todo el tema del análisis del proceso en el flujo de información. ¿Dónde están los datos? Entonces, aquí hay un ejemplo bobo que nos dice que cada 500 milisegundos estamos alonando datos que hemos obtenido de sensores en estaciones de servicio, o en puestos de trabajo, si lo queremos llamar así. Y el requerimiento de control del tráfico no es solo el monitoreo, sino cuáles son los comandos de control, lo que exige una latencia mínima para evitar accidentes de producción. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una máquina fallando, mi sistema lo detecta
o sea, el sistema de monitoreo lo detecta, automáticamente esa alarma que se produzca allí tiene que generar una consecuencia que es la parada de esa cadena de producción. Y tiene que pararla no en esa máquina, sino desde el inicio. Porque si no, nos van a quedar una cantidad de elementos en el trayecto, eh, perdiendo el tiempo, digámoslo de alguna manera, y aumentando las pérdidas de una organización. Entonces, si nosotros quisiéramos mirar lo que llamamos, o lo que ustedes llamaron en sus cursos de Cisco, como las pilas de protocolos, para IoT hay su propia pila de protocolos. Yo he encontrado dos formas de mostrar la pila de protocolos. Una es la que tenemos aquí, que es la capa de percepción, que es donde están los sensores y los actuadores, porque si yo hago que el sistema de monitoreo conduzca un sistema de control, pues yo tengo que tener sensores y actuadores. Los sensores son los que están mirando la variable física que estamos midiendo y el actuador es cómo hacemos que eso cambie en un momento dado. Después tenemos, esta sería la capa de percepción, la capa donde sentimos lo que está ocurriendo. Después de la capa de red, entonces tendremos los concentradores, los famosos gateways, el acceso a esos gateways que traducen los protocolos locales a protocolos de Internet. Esto es lo que nos permite esa compuerta que es la frontera entre mi red de nodos inalámbricos o mi red de IoTs con el mundo exterior. Y por último, pues la capa de aplicación, que es donde va el control y las interfaces para que el cliente pues tenga acceso a la información en tiempo real y ejecutar acciones. Para Arduino, este es el protocolo, la pila de protocolos de IoT. Ellos se plantean 7 capas: computación en la niebla, computación en la nube, Big Data y la valoración o toda la parte del negocio como tal. Entonces, si vemos, la capa 1 es la capa de los dispositivos, sensores, controladores. Lo que decimos acá, sensores y actuadores. La capa 2 corresponde a todo lo que es comunicaciones, o sea, todo lo que la infraestructura de telecomunicaciones va a proveer para que esa arquitectura en la transmisión de datos funcione. Entonces, fíjense que hablamos de conectividad y computación en la frontera. Entonces, comunicaciones, protocolos de redes, M2M, que es el protocolo máquina a máquina, Wi-Fi, telecomunicaciones, kit de hardware, bueno, todas estas cosas. Después viene la computación en la nube. Entonces, toda la nube, la infraestructura pública de la nube, sea pública, sea privada, sea híbrida, o sea, de gestión. Después viene el Big Data, o sea, todo el tratamiento del dato, todo lo que tenemos que hacer para almacenar ese dato y tenerlo plenamente identificado, que es el dato. Viene el análisis de los datos, el reporte, la minería, el aprendizaje de máquina. Y por último, pues toda la parte que tiene que ver con la aplicación misma o la parte del negocio, el valor del negocio o el valor asociado al negocio. Entonces están las apps construidas para usar la data del objeto y las decisiones de transformación basadas en apps y data de esos objetos. Entonces, fíjense que aquí es de una forma muy integral lo que tenemos en esta pila de protocolos. Pero si lo vemos tal como nos lo han mostrado muchos autores, en la parte más simple, sin tanta definición como la tenemos la de Arduino, pues tenemos la parte de percepción, los sensores, tenemos la parte de redes, desde Wi-Fi a Bluetooth, con sus respectivos access point o router, y tenemos la parte de aplicación, hogares inteligentes, ciudades inteligentes, gobierno inteligente, si es lo que queremos ver de los 6 elementos de lo que llamamos la inteligencia aplicada al Smart City. Entonces, fíjense que esta eh, pila de protocolos de 3 niveles, pues realmente lleva si nosotros la logramos
abrir, pues tendríamos todos estos elementos de las 7 capas. ¿Alguna pregunta? Bueno, hasta este momento he hablado y no le he puesto cuidado. Zuli, ¿alguna pregunta? Tal como lo vimos en la etapa anterior y que vuelvo y pido disculpas del error de voz. No sé si Zuli me está oyendo en este momento, supongo que sí. Bueno, entonces hablábamos de la red de sensores IoT que no corresponde al protocolo IP, o sea que su direccionamiento y su enrutamiento pues no sigue claramente lo que seguiría un enrutamiento, un direccionamiento, como los tiene la red LAN, sino que estos señores están basados en el IEEE 154. No tienen capacidad para procesar una pila TCP/IP, o sea, toda esta cantidad de elementos que tiene la trama para poder enviar un dato a través de una red TCP/IP. Y pues porque nosotros en estos dispositivos tan pequeñitos tenemos dos restricciones, una de energía y otra de memoria. Si producimos para poder enviar un dato real, una trama lo suficientemente larga, muchísimo mayor que el dato que estamos enviando, lo que estamos es consumiendo mucha memoria. Y cuando estamos enviando esos datos, pues estamos consumiendo batería porque en el momento de transmisión hay un aumento en el consumo de la batería. Entonces, aquí en estos redes de estos tipos de sensores tenemos tres elementos diferentes. Uno es direccionamiento, solamente usamos 16 bits contra 64 bits de las direcciones físicas más todo lo que se le cuelga en la trama de envío de un dato. Entonces, la traducción hacia el mundo IP se hace mediante un gateway, que es quien sabe para dónde va a caer ese dato y lo envía a donde tiene que enviarlo. Entonces, se tienen adaptadores de capa como en Safe, como lo que se tiene en la aplicación SafeLoad. El otro elemento es el reclutamiento. Como son protocolos diseñados para redes con pérdidas de datos y baja potencia que se conocen como LLNS. El más común es el Routing Protocol for Lower Power and Logs Network. O sea, es un protocolo, pues, normalmente se habla que está basado en IPv6, pero es un protocolo de baja potencia y con redes con pérdida. Entonces, para ellos se pueden crear una estructura de árbol DODAC, que su traducción es destinación orientada, eh, perdón, es una ruta acíclica dirigida y orientada al destino. O sea, lo que podemos ver en estas figuras que están aquí a la derecha de nuestra presentación. Este es un gráfico acíclico, o sea, no son eh, elementos que están uno tras de otro siempre. No, tienen las rutas y ellas dependiendo de su momento pueden utilizar un camino, pueden utilizar otro camino. Por eso es acíclico. Y siempre están pensando en el destino. O sea, si nosotros vemos, aquí tenemos un headway, tenemos router y nodos terminales. Siempre ellos estarán pensando en alcanzar aquí. O sea, el dato que yo tengo aquí en este dispositivo, lo que busca es alcanzar el gateway de cualquier dispositivo. Estos routers en cualquier momento pueden tener elementos pegados. O sea, en un momento pueden ser nodos terminales y en otro momento pueden ser routers. Él puede tener también sensores que los tienen ahí en su dispositivo y hacen que esos datos también lleguen al gateway. Entonces, aquí es donde se empieza a volver un poco más complejo. Cuando yo necesito establecer un DODAC, pues necesito hacer la planeación clara. ¿Por qué? Digamos, aquí en esta figura tenemos un CV y si vemos, aquí están los 16 caracteres de su MAC.
O sea, no la MAC que hablábamos de 64 bits, sino un nodo corto de 16 bits. Y yo lo que tengo que decirles es quién se va a conectar conmigo cuando estoy haciendo la programación en estos dispositivos. Tengo que decirle con quién se va a conectar y quiénes se van a conectar con él. O sea, él puede en un momento, como un router, estar enviando información al router siguiente, pero también como un router puede estar recibiendo de otro router o otros nodos finales información. Por eso se utiliza solamente esta información que está allí. Y por último, la gestión, pues la gestión ha sido uno de los temas complejos en todas estas redes IoT. Y entonces, protocolos como la versión ligera del COAP, que es una versión ligera del gestor de HTTP, y permiten configurar y monitorear nodos sin agotar su batería. O sea, no es estar pidiendo información cada momento ni nada de eso, viendo resultados, viendo comportamientos de una forma por encima, pues no le estamos haciendo preguntas a sus agentes de gestión, que son los elementos que están allá dentro del dispositivo, que nos digan cómo está, temperatura alta, bueno, congestión de datos, cosas de eso. Pero aparecen otras eh, protocolos de gestión como el LWM2M. Este es de Machine to Machine, que permite lo que hemos dicho, generar esa red de gestión, o esa capa de gestión. Aquí hay un ejemplo de Docker, muy simple, nodo A, nodo B, sus sensores, router 1, nodo C, nodo E, nodo D, sus sensores, router 2, o sea, vamos acumulando, o podemos seguir acumulando más para llegar a un router 3. Entonces vamos creando unas instancias o un árbol en el cual podemos tener raíces R1, R2, R3, R1, R2, R3, y después jugar con ellas, ¿no? Para crear una misma instancia ID que nos permita desde la parte más baja de nuestra red, o sea, donde están los nodos colectando datos físicos, hasta llegar al router final. Aquí hay varios ejemplos. Estas es unas imágenes un poco viejitas, pero que mantienen la filosofía de la red. Entonces, fíjense que la raíz de un 2DAC puede actuar como un enrutador fronterizo, o sea, un edge router en particular, y puede agregar rutas hacia abajo. Siempre tiene que agregar rutas, pero hacia abajo. Y por eso este grafo acrílico dirigido, un grafo, tiene la propiedad de que todas las aristas están orientadas de tal manera que no existen ciclos. Eso es lo importante, que no hayan ciclos, que no empieza a hacer rutinas de ir a un nodo, otro nodo, otro nodo y volver nodo. Todo depende del instante. Por eso es lo que nos garantiza a nosotros tiempo en tiempo real. O sea, ocurre un evento y ese evento tiene que quedarse reflejado en el gateway y debe quedarse reflejado pues, en la pantalla de eventos de cualquiera de nuestros usuarios de cualquier cliente. Y hablando del otro protocolo de gestión, que no quiso devolverse, para devolvernos, que aquí está el LWM2M, entonces es una pieza fundamental hoy en la arquitectura de servicios telemáticos para IoT, porque lo que nosotros necesitamos es esto, una gestión eficiente de dispositivos con recursos limitados. Cuando tenemos grandes redes de datos conectadas con fibra óptica, conectadas con radioenlaces en microondas de grandes capacidades, pues obviamente se tienen recursos extras. Pero una red tan pequeñita, si ustedes hacen una red con, qué sé yo, 6 ESP32 y quieren no estar viendo una cosa, en otro otra cosa, en otra cosa, el uno recibiéndole al otro a través de enlaces de radio que se le pueden colocar como los famosos dispositivos de LoRa. Entonces yo puedo crear una gran malla de datos, pero ahí sigo teniendo debilidades de batería, de almacenamiento, de tráfico de datos. Entonces tengo que volver la red muy eficiente. Casi que tengo que hacer una planeación en la infraestructura de la red como una planeación en el flujo de los datos, tal como lo vimos en la primera diapositiva. O sea, yo tengo que estar siempre mirando esos dos elementos para poder comprender
todo ese enredo que estoy haciendo con nuestros sistemas que queremos entregar. Entonces, sigue basado en el COAP, que decíamos que es la versión mínima del HTTP para la gestión de los mismos. Todo es en modelos de objetos, objetos y recursos. Tengamos objetos para la temperatura y otro para el estado de la máquina, como un ejemplo. Y la gestión remota que nos permite el OTA, como lo llamamos tradicionalmente, o el FOTA, que es la actualización del firmware de estos dispositivos. Yo puedo encontrar que un nodo ESP32 está produciendo algún error y entonces en lugar de irlo a apagar, conectarlo al computador y empezar a hacerle una carga de un nuevo firmware, entonces lo que hago es en la misma red enviar esa actualización y que él se actualice en un momento dado. Entonces fíjense que esto nos va a permitir a nosotros hacer diagnóstico de errores y configuración de parámetros a distancia. Y el último protocolo de estos protocolos interesantes, y es una de las preguntas que le aparecen a ustedes en su cuestionario, es el protocolo Matter. Es un protocolo que están haciendo de comunicaciones para dispositivos IoT y se debe a una alianza que se llama la Connectivity Standard Alliance CSA. Hay empresas muy interesadas y han apoyado a Apple, Google, Amazon, Zoom, IKEA. Y su objetivo principal es unificar los diferentes ecosistemas de hogares inteligentes. No, a veces va a la locura y están en cualquier ferretería vendiendo tomas IoT. Y entonces uno compra el toma IoT y va y uno lo quiere conectar a su red de Wi-Fi y para tener un servidor, digamos, el servidor más común hoy es Samsung para ello. Y resulta que no se reconoce. Porque su trama para poder entender lo que le está llegando no está dentro de las plataformas que nosotros tenemos en un momento dado en casa. Entonces, fíjense que cuando uno, pensando en la filosofía que esto no es plug and play, como era antiguamente, lo que nosotros tenemos que tener claro es que necesitamos dos cosas para conectar cualquier dispositivo en nuestra casa. Primero, el dispositivo que quieras conectar al hogar. ¿Cuál es? ¿Y cuál es el estándar para controlar dispositivos conectados? Entonces uno va y pregunta, ¿y este funciona? No, hay que comprar todo lo de LG para que él funcione, porque él es solo trabaja con LG. O este trabaja solo con Samsung, o este trabaja, ¿no? Entonces aquí la idea es que si uno va adquiriendo dispositivos para, ejemplo, hacer domótica en su casa, o sea, construir un sistema domótico para controlar algunos elementos en casa, pues necesitamos tener con claridad qué es lo que queremos. Si vamos a tener un sistema domótico X10, que es el estándar americano, pues obviamente no cabría dentro de estos, pero si nos vamos a los protocolos europeos, muy seguramente sí cabrían los dispositivos que están vendiendo en el promedio. Si ustedes ven aquí la cantidad de fabricantes y personas no entidades que generan procesos para que Matter exista, está Amazon, Apple, Asablo, Comcast, Kroger, Lance, Pearson, Legrand, que genera muchos dispositivos eléctricos, recibido Samsung, que tiene televisiones, neveras, estufas, lavadoras, Schneider Electric, Signify, Tuya, Williams, Google, Huawei, Infineon, Midea, NXP, que este es el del protocolo europeo de domótica, Oppo, que lo reconocemos en Colombia por los teléfonos, el Silicon Labs, STM, Texas Instruments, y quienes han garantizado esto, pues es esta alianza de estándar de conexiones o de conectividad basado en el protocolo MAT. Es como un ejemplo del tema. Y aquí tenemos uno de ellos. Este es el de Samsung.
Lo que ven aquí, esta es mi casa. Tengo algunos elementos, la cocina con refrigerador, está sin conexión. El televisor de la habitación principal está desactivado. El dormitorio 3 del aire acondicionado está sin conexión porque está apagado, muy seguramente los tacos abajo. El dormitorio principal tiene el sensor de luz activado y está en nivel 3. O sea, hay una buena radiación en el momento que hice esta medición. Él me va diciendo qué equipos se han desconectado y cuál ha sido el consumo de energía en el rango de alrededor de un mes. Entonces yo puedo hacer todos los sistemas de programación y aquí están muchos dispositivos que nosotros podríamos tener eh, basados en IKEA, o sea, el fabricante de estos dispositivos de IKEA, pero que yo los puedo tener conectados a la plataforma de Samsung que es SmartThings. Entonces tenemos el sistema de contactos de apertura de ventanas, el de iluminación, el de, este sí no sé, aquí sí me quedé, un router, el televisor, enchufes inteligentes, sensores de presencia inteligentes, sensores de apertura inteligentes, este otro es un medidor de temperatura. Entonces tendríamos ahí muchos elementos que nos permitan crear una red de sensores basados en IoT. Entonces, como un ejemplo, para repetir parte de lo de la etapa 2, para calcular los valores para un solo nodo, entonces decimos que tenemos 3 sensores, que cada sensor nos genera 1 kilobit. Estos serían 3 kilobits de información por un nodo con 3 sensores. Pero el nodo como tal envía 10 kilobits, quiere decir que 3 kilobits de información más 7 kilobits con otros elementos. Y que cada 15 segundos se despachan 10 kilobits por transmisión. Entonces, ¿cuál es ese tráfico generado? Muy fácil. Pues dividimos la cantidad de información por el número de segundos y eso nos da los kilobytes que se transmiten en esos 15 segundos, o por segundo, perdón. Si nosotros convertimos esto a bits, pues nos da que esto nos da 5.33 kilobits por segundo. ¿Qué nos dice el estándar IEEE 802.15.4? Que si estos kilobits pueden estar dentro de este protocolo, la respuesta es no, porque la unidad máxima de transmisión para este protocolo son 127 bytes. Fíjense cómo a nosotros se nos empieza a complicar la vida cuando empaquetamos demasiados nodos, demasiada información de nodos y hacemos tramas suficientemente grandes, las cuales no pueden ir en la unidad máxima de transmisión para este tipo de protocolo. Tendríamos que pensar en que disminuir los 7 kilobits que tiene cada de estos señores, como el overhead, y dejar solamente el payload con un overhead muy chiquitico de identificación de esa MAC que vimos de 16 bits, y eso nos haría, eso obviamente, disminuir todo esto y no recargar el sistema con información innecesaria. Si yo ahora quiero trabajar con 255 nodos en la banda perdón, de 2.4 gigas, pues esto me daría 1.36 megabits haciendo el bitrate total para ello. Entonces, la capacidad estándar para esta banda, esto nos enloquecería todo el sistema porque no somos capaces de transportar esa información para estos 255. No, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer una planeación muy clara de la red, lo que indica que la red colapsaría y lo que tenemos que, si estamos usando los 16 canales que corresponden a esta banda, teníamos que intentar transmitir en un área donde todos se escuchan entre sí y habrían colisiones masivas y pérdida de información.
Entonces ahí es donde viene la planeación. ¿Cómo yo planifico esas redes? ¿Cómo yo hago ese dimensionamiento también de la red? Y esto es la parte final de la actividad que hay esa serie de preguntas, ¿no? ¿Cuál es el proceso? A partir de cuál información verificaría el tráfico de datos, cuál es el dimensionamiento de la red, qué tipo de enrutamiento usaría la red, qué tipo de direccionamiento usaría la red, qué tipo de gestión para una pregunta de un problema específico, ¿no? Entonces, aquí lo fundamental es que en ese punto 3 de la guía debemos de pensar en 3 elementos fundamentales: tráfico de datos, seguridad y direccionamiento. Y eso es lo que a nosotros se nos debe tener claridad para poder manejar toda la información. Fíjese que en IoT el tráfico son ráfagas pequeñas pero constantes. Se verifica analizando la carga de los sensores y la latencia requerida para el tiempo real. En la seguridad es crucial que en el control de producción debe poner cifrado de extremo a extremo y protocolos de autenticación para evitar que terceros tomen control de la máquina. Es uno de los problemas que cuando se advirtió de IoT y cuando estaban las redes de sensores inalámbricos, se empezaron a tener riesgos muy altos en la seguridad de lo que se estaba manejando. Y por último, el direccionamiento. Pues IoT puede manejar miles de dispositivos. El uso de PIBs es generalmente la recomendación técnica para garantizar la escalabilidad, pero ahí es donde viene el punto de quiebre. Es muy grande la trama IPv6, o cómo hacemos que esa trama no nos afecte a todos los datos, cómo hacemos un uso eficiente para concatenar en un enlace de radio, pues toda la cantidad de información que queremos enviar, si los protocolos en los cuales estamos utilizando no tienen sino una capacidad muy pequeña para transmitir toda esa información. Ahí es donde nacen pues, todas estas dificultades que en un momento dado se requiere analizar. Bueno, las actividades, ya cuando pude avanzar, estos son los diferentes pasos, ya hablamos de esta compresión del proceso de diseño de la red, una propuesta propia para que mejore una propuesta escrita en el paso 1. O sea, aquí le están invitando a que ustedes hagan un diagrama de flujo de una ruta para el diseño de una red de telecomunicaciones con la capacidad de proveer servicios telemáticos. Aquí, ¿cómo ustedes pueden mejorar eso? Y pues lo otro es dar respuesta a las preguntas orientadoras. Y la pregunta clave es, ¿cuál de las tecnologías recomendarían ustedes? Eso sería, digamos, a grosso. Ahora sí, preguntas. No sé si Zuli tenga alguna pregunta para hacer. Zuli, ¿tienes alguna pregunta? Hola, profe. No, pues hasta el momento no. Muy enredado. No, pues hasta el momento. Entonces dejamos ahí, Zuli. Cualquier cosa, pues ustedes me consiguen fácilmente en el team, ¿no? Para orientarlos en dudas de lo que tengan. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, una feliz tarde. Muchas gracias. Voy a dejar de Bueno, igual. grabar, voy a tener la grabación para que podamos